Bueno, seguimos con el tema de España en la Unión Europea, el tema 20, y vamos a ver cómo se incorporó España a la Unión Europea. Bueno, España se incorpora a la entonces llamada Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986. Hasta ese momento la tradición española, pues ya lo habíamos comentado, había sido de un aislamiento estricto. Desde el siglo XVI y XVII, especialmente el reinado de Felipe II, España se vuelca sobre sí misma, aparece la Inquisición de una forma muy virulenta y realmente los españoles pues, nos alejamos de Europa por miedo a una contaminación espiritual, por miedo a perder las esencias católicas que constituían el núcleo de la monarquía hispánica. Hay algunos intentos de abrir España al exterior, pues con la Ilustración, con algún régimen liberal del siglo XIX, con la Segunda República, pero la verdad es que durante la mayor parte del siglo XX, especialmente durante la dictadura franquista, pues España vivía aislada y completamente ajena a lo que es el devenir de la Europa occidental moderna. A partir de la finalización de la dictadura, pues aparece una gran vocación europeísta en la población española, porque se identifica Europa con lo que ha llegado a través del turismo y lo que se ve a través de los medios de comunicación, es decir, mayor desarrollo económico, mayor libertad de costumbres, mayor democracia, mejor tecnología también. Se acaba entonces esa mentalidad muy orgullosa de que Spain is different, España es diferente, España no tenía nada que ver con Europa. Bueno, pues hemos visto que ese aislamiento secular pues ha llevado a España pues a atrasarse respecto a otras naciones. Cuando España ha superado ese complejo de inferioridad y ha salido a competir al extranjero, pues se ha visto que los españoles somos gente pues, que sabe espontaneizar muy bien, que sabe improvisar, que es brillante, que es creativa y que podemos ser tan buenos como los demás en cualquier campo, que no tenemos que protegernos tanto que terminemos aislándonos del mundo. Y esa visión yo creo que la ha conseguido el régimen democrático y la ha conseguido nuestra apertura al exterior. Hoy es fácil encontrar cualquier español que ha salido al extranjero, unos por motivos de ocio, otros a trabajar, y realmente ningún español se siente inferior al resto de Europa, algo que entonces, hace 50 años, sí que ocurría. Bueno, los pasos para llegar a la Comunidad Económica Europea, pues en 1977, nada más que se proclama un régimen democrático en España, es admitida como parte del Consejo Europeo, se empieza a solicitar la adhesión a la Comunidad Económica Europea. Ya se había solicitado durante el franquismo, pero la adhesión nunca pasaba de la primera fase, y es que para ser parte de la Comunidad Económica Europea había que ser un régimen democrático, y el franquismo pues obviamente era una dictadura, con lo cual nunca pasábamos de la primera fase. Ahora ya se admite a trámite esta petición de adhesión a la Comunidad Económica Europea. Después de un largo proceso negociador de 10 años y muy tortuoso y muy difícil, que a España le costó muchas cesiones en cuestión de agricultura y de economía industrial, el 12 de junio de 1985 se firma el tratado en Madrid por parte del rey Juan Carlos y el entonces presidente del gobierno Felipe González, y el 1 de enero de 1986 se hace efectiva la entrada en la Unión Europea, entonces llamada Comunidad Económica Europea, como os he dicho antes. Principales cesiones: tuvimos que ceder en el tamaño de la flota pesquera, en el arranque de cepas, de olivos y de cultivos hortofrutícolas, y la reconversión de la industria naval y de las explotaciones mineras, y también la producción de leche. Especialmente fue perjudicado el noroeste español, Galicia, Asturias, León, Cantabria, que realmente tuvieron que ceder en muchas cosas. Bueno, órganos de decisión que tiene la Unión Europea. Pues la Comisión Europea, que es algo así como la presidencia, como el gobierno europeo. Cada comisario europeo tiene un área como si fuera un ministro de Economía, ministro de Exteriores, pues hay comisario de Exteriores, comisario de Economía. El Consejo Europeo, que son cuando se reúnen todos los jefes europeos de gobierno en una conferencia para deliberar temas importantes. A veces también hay una especie de Consejo de Ministros donde se van personas que no son los jefes de gobierno y que tienen un rango menor. Está el Parlamento Europeo, con sede en Estrasburgo, y que es elegido directamente por la población europea, lo cual es un avance, y que en el futuro tal vez consiga tener una entidad jurídica propia. El Tribunal de Justicia Europea, que se ubica en La Haya,
y que forma un juez de cada país de la Unión Europea. Órganos como el Comité Económico y Social, que controla los presupuestos y políticas sociales, el Comité de las Regiones, para invertir en ellas, el Tribunal de Cuentas, para controlar las cuentas de la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversores, y uno muy importante, el Banco Central Europeo, que es el que emite el euro y que dicta la política monetaria en el territorio euro, la zona euro, y que realmente pues, influye sobre nuestras vidas enormemente. Bueno, ¿qué consecuencias hubo de la integración de España en la Unión Europea? Pues en primer lugar fomentó el desarrollo, porque España recibió enormes fondos dedicados sobre todo a grandes infraestructuras, autopistas, el AVE, todo tipo de reformas en las ciudades, puertos, aeropuertos, etc. Pero desde la ampliación al este, España ha dejado de recibir ese tipo de subvenciones, así que realmente España ahora tiene que vérselas de otra forma dentro de la Unión Europea. Bueno, las consecuencias políticas han sido positivas porque la democracia se ha consolidado en España. Hoy es difícil pensar que cualquier opción política opta por la dictadura o por la intervención del ejército, algo que era un clásico en la política española durante todo el siglo XIX y que nos llevó pues, tristemente a varias guerras civiles, si contamos a las guerras carlistas como tales. Realmente es tremendo. Consecuencias económicas. España ha recibido muchísima influencia y muchísimo flujo comercial del exterior y ha posibilitado que empresas españolas como Zara, como Telefónica, etcétera, sean también empresas mundiales, sean empresas de repercusión mundial. Ha aumentado la inversión en I+D. España es hoy un país que investiga más, pero sigue investigando poco respecto a lo que invierten los países europeos. El PIB per cápita ha crecido por encima de la media europea y la moneda ha ganado mucho en estabilidad al ser una moneda ahora única. La consecuencia social pues, ha sido el fomento y la expansión del estado del bienestar y que es un balance en general muy positivo. El balance que ha hecho que España esté dentro de la Unión Europea pues hace que seamos un país mucho más homologable, más moderno, que puede proyectarse hacia el futuro, que ya no es un país aislado y que donde todo era un drama y donde todo se solucionaba por la vía violenta. ¿Cuáles son las perspectivas de la UE? Pues son bastante difíciles de saber. Por ejemplo, se prevé que estados como Croacia o Islandia pidan su ingreso en la Unión Europea porque toda su economía depende de ellos, pero la salida, por ejemplo, de Gran Bretaña de la Unión Europea, digamos que ha sido una falta, una mancha en el expediente de lo que hasta entonces era una organización sumamente de éxito y en expansión. Los países de Europa Central y Oriental son sobre todo países que están interesados en la idea europea solamente por el dinero, pero no hay una vocación europeísta, con lo cual si la Unión Europea va mal es muy probable que estos países se vayan. Y también es cierto que ha facilitado el flujo de mano de obra. Hoy en día es muy fácil encontrar euro en España, pues